En el fondo del océano Atlántico, a menos de 100 metros de profundidad, hay más oro y plata que en la mayoría de los bancos centrales del mundo. No es una exageración, es una estimación conservadora. Se calcula que los galeones españoles hundidos entre los siglos XVI y XVIII transportaban riquezas valoradas hoy en más de 700.000 millones de dólares. 700.000 millones, durmiendo en el fondo del mar. Y eso es solo lo que sabemos que se hundió. Porque hay tesoros que desaparecieron de otra manera. En junglas, en cuevas, en manos de personas que se los llevaron a la tumba. Al final de este video te voy a contar algo que los archivos secretos de la corona española llevan siglos ocultando. Un dato que cambia todo lo que creías saber sobre el oro del imperio. Quédate, porque esto acaba de empezar. El imperio español fue la mayor máquina de extracción de riqueza que la historia humana ha conocido. Durante más de 300 años, el oro y la plata de dos continentes fluyeron hacia sus arcas. ¿Y dónde está ahora? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder completamente. Hoy vamos a intentarlo. Vamos a hablar de los galeones hundidos con más plata de la que puedes imaginar. Del oro inca que nadie encontró jamás. Del tesoro de los jesuitas que desapareció en una sola noche. De la maldición de un barco que mató a todos los que intentaron encontrarlo. Un dato que cambia todo lo que creías saber sobre el oro del imperio. Para entender la escala de lo que se perdió, necesitas entender cómo funcionaba el sistema. Cada año, 2 veces al año, salían de los puertos americanos las flotas de Indias. Decenas de galeones cargados hasta los límites físicos del casco con plata de Potosí, oro de las minas mexicanas, esmeraldas de Colombia, perlas del Caribe. Era una operación logística de una escala que no volvería a verse hasta el siglo XX. Y era increíblemente peligrosa, los huracanes del Caribe. Los corsarios ingleses y holandeses esperando en las rutas conocidas. Los bajíos de Florida, ese cementerio de galeones que los marineros llamaban la costa de los huesos. Los errores de navegación en pleno Atlántico. Se calcula que entre 1492 y 1898, más de 1,000 barcos españoles se hundieron con cargamentos valiosos. 1,000 barcos, el más famoso de todos, fue el Nuestra Señora de Atocha. Pero de ese hablaremos después. Primero hay que entender lo que pasó en septiembre de 1622. Una flota de 28 barcos salió de La Habana rumbo a España. Llevaba 2 años de producción acumulada de las minas americanas. La flota más cargada de riqueza, que había salido de América hasta ese momento, llevaba también algo que nadie esperaba, un huracán. La tormenta golpeó antes de que la flota pudiera alejarse de los cayos de Florida. En horas, 8 barcos habían desaparecido bajo las aguas. Entre ellos el Atocha y el Santa Margarita. Juntos transportaban 47 toneladas de oro y plata registradas oficialmente, y posiblemente el doble en cargamento no declarado para evadir impuestos. Escríbeme en los comentarios si sabías que la mayoría del oro americano se transportaba sin registrar para evitar los impuestos de la corona. Porque eso cambia completamente la estimación de lo que hay ahí abajo. Volvamos un momento a 1533, al rescate de Atahualpa. Ya contamos en el video del imperio que Pizarro exigió una habitación llena de oro y 2 de plata como precio por la vida del Inca, y que lo ejecutó de todas formas. Pero hay algo que casi nadie menciona. El rescate que llegó a Cajamarca fue enorme, sí, pero no fue todo el tesoro inca ni de lejos. Cuando los mensajeros incas que transportaban el rescate desde el Cusco recibieron la noticia de que Atahualpa había sido ejecutado a pesar del pago, se detuvieron y escondieron todo lo que llevaban. Se calcula que en ese momento había en tránsito hacia Cajamarca más de 700 cargas de llama cargadas de oro y plata. Cada llama podía transportar unos 50 kilos. Estamos hablando de más de 35 toneladas de oro puro, que simplemente desaparecieron. Los conquistadores españoles lo sabían. Pasaron años interrogando a cuanto inca capturaban, intentando averiguar dónde estaba ese tesoro. Nunca lo encontraron, y hay más. El Cusco, la capital del imperio inca, era una ciudad literalmente cubierta de oro. Las paredes del Templo del Sol, el Coricancha, estaban revestidas de planchas de oro puro. Los jardines tenían flores y animales de tamaño natural fundidos en oro macizo. Cuando los españoles llegaron al Cusco, la mayor parte de ese oro había desaparecido. Los incas lo habían ocultado antes de que llegaran. Generaciones de buscadores de tesoros, arqueólogos y aventureros han intentado encontrarlo. Nadie ha tenido éxito. La tradición oral quechua habla de un lugar llamado Paititi, una ciudad perdida en las selvas amazónicas donde los incas escondieron sus mayores tesoros antes de la llegada española. Nadie la ha encontrado, todavía.
El 27 de febrero de 1767, el rey Carlos III firmó un decreto que cambió América para siempre: la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles, de la noche a la mañana. Miles de sacerdotes jesuitas tuvieron que abandonar sus misiones, sus iglesias, sus colegios y sus comunidades en toda América. Y aquí es donde todo se complica, porque los jesuitas llevaban más de 150 años en América. Habían construido un sistema de misiones extraordinario, especialmente en lo que hoy son Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Comunidades autosuficientes con miles de indígenas que trabajaban, cultivaban, producían artesanías y aprendían música y oficios. Y en 150 años de producción colectiva organizada, habían acumulado una cantidad de riqueza que nadie conocía exactamente. Cuando llegaron los soldados del rey a ejecutar el decreto, encontraron las misiones casi vacías de objetos de valor. Los jesuitas habían recibido información previa de la expulsión con semanas de antelación y habían movido todo. ¿A dónde? Esa es la pregunta que lleva 250 años sin respuesta. Las teorías son muchas: que enterraron el tesoro en las cataratas del Iguazú, que lo escondieron en túneles bajo las ruinas de sus misiones, que lo transportaron en balsas por el río Paraná hacia ubicaciones desconocidas. En 1979, un grupo de arqueólogos encontró en las ruinas de la misión jesuita de San Ignacio Miní, en Argentina, un sistema de túneles subterráneos que nadie había documentado. Los túneles estaban vacíos, pero alguien los había excavado. Y alguien los había vaciado. Espera, un momento, recuerda que al principio de este video te prometí algo: los archivos secretos de la corona española. La verdad que nadie quiere que sepas. Seguimos en pie. Falta poco. Pero antes, necesito contarte la historia del hombre que encontró el Atocha. Porque es una historia que mezcla obsesión, fortuna, tragedia y uno de los descubrimientos submarinos más grandes de la historia. El Nuestra Señora de Atocha se hundió en 1622 con 47 toneladas de metal precioso registrado. Durante 360 años nadie lo encontró. Los propios españoles mandaron expediciones de rescate inmediatamente después del hundimiento. Encontraron algo, pero no el grueso del tesoro. En 1969, un buceador y buscador de tesoros llamado Mel Fisher decidió que él iba a encontrarlo. Tenía un lema. Lo repetía cada mañana a su tripulación: "Today's the day". Hoy es el día. Lo dijo durante 16 años. 16 años buscando en los Cayos de Florida, gastando todo el dinero que tenía, endeudándose, peleando en los tribunales contra el gobierno de Florida que reclamaba el tesoro como propiedad del Estado. Y en 1973, su hijo Dirk encontró 3 cañones de plata de la Atocha. 2 años después, Dirk Fisher, su esposa y un tripulante murieron cuando su barco de búsqueda se hundió durante la noche. Mel siguió buscando. En 1985, el 20 de julio, su tripulación llamó por radio con las palabras que llevaban 16 años esperando. "We found it". Lo habían encontrado, el tesoro de la Atocha. 40 toneladas de plata en barras y monedas. 8 kilos de esmeraldas colombianas, joyas, armas, objetos personales de los 260 pasajeros que murieron en el hundimiento, valorado hoy en más de 450 millones de dólares. Y todavía falta encontrar la zona de carga principal del barco. Los expertos creen que hay al menos otro tesoro de igual valor en algún lugar cercano. El Dorado. 2 palabras que durante 500 años han vuelto locos a exploradores, conquistadores, aventureros y arqueólogos. La historia original no era la de una ciudad. Era la de un ritual. Los conquistadores españoles que llegaron al altiplano colombiano en los años 1530 recibieron informes de los indígenas muiscas sobre una ceremonia extraordinaria. Una vez al año, el nuevo cacique era cubierto de polvo de oro de los pies a la cabeza. Luego era llevado en una balsa al centro de la laguna Guatavita, donde arrojaba al agua ofrendas de oro, esmeraldas y objetos preciosos, el hombre cubierto de oro. El Dorado era un ritual real, no un mito. Y si durante siglos los caciques muiscas habían estado arrojando tesoros al fondo de esa laguna, la cantidad acumulada sería incalculable. Los españoles lo intentaron casi todo para drenar la laguna. Guatavita. En 1580 cortaron un canal que bajó el nivel del agua varios metros y encontraron algo de oro en los bordes. Pero el centro de la laguna era inaccesible. En 1898, una empresa británica construyó una infraestructura de drenaje completa. Consiguieron casi vaciar la laguna. Encontraron oro. Pero antes de que pudieran llegar al fondo, el barro se solidificó como cemento bajo el sol y bloqueó completamente el acceso. Hoy, la laguna Guatavita es un monumento nacional protegido en Colombia.
Está prohibido buscar en ella. El oro sigue ahí, pero la leyenda de El Dorado creció más allá de la laguna. Con el tiempo se convirtió en la búsqueda de una ciudad entera de oro perdida en las selvas amazónicas. Docenas de expediciones europeas murieron en la selva buscándola. El más famoso de sus buscadores fue Sir Walter Raleigh, quien organizó 2 expediciones devastadoras en busca de El Dorado, y murió ejecutado en Londres en parte como consecuencia de sus fracasos. ¿Existe El Dorado? En 2010, imágenes satelitales de la NASA revelaron en la selva amazónica brasileña los restos de lo que parecen ser grandes estructuras urbanas cubiertas por siglos de vegetación. Ciudades perdidas que podrían haber albergado hasta 60,000 habitantes. No son de oro, pero son reales, y nadie las había documentado antes. En Simancas, un pequeño pueblo de Castilla, a pocos kilómetros de Valladolid, hay un castillo. Parece un castillo normal, pero no lo es. Desde el siglo XVI, ese castillo ha sido el archivo donde la corona española guardó sus documentos más importantes y más secretos. El Archivo General de Simancas, más de 80 millones de documentos históricos acumulados durante siglos. Y entre esos documentos hay algo que muy poca gente ha podido ver: los registros completos de todas las flotas de Indias. El inventario exacto de cada barco que salió de América, lo que llevaba declarado, y en algunos casos lo que llevaba sin declarar, porque la corona española sabía perfectamente que sus propios funcionarios y comerciantes evadían impuestos, y tenía registros de ello. Cuando investigadores del siglo XX comenzaron a consultar sistemáticamente esos archivos, lo que encontraron fue perturbador. La diferencia entre el oro y la plata, oficialmente registrado como extraído de América, y el oro y la plata que realmente llegó a España era enorme. Los historiadores calculan que entre el 30% y el 50% de toda la producción minera americana nunca fue registrada. Oficialmente nunca pagó impuestos. Nunca llegó a las arcas del rey. ¿A dónde fue? Parte quedó en América, en manos de colonos y funcionarios corruptos. Parte se fue con los contrabandistas que operaban en paralelo al sistema oficial. Y parte sencillamente desapareció en el Atlántico, lo que significa que las estimaciones sobre el oro y la plata que hay en el fondo del océano podrían estar enormemente subestimadas. No hablamos de 700,000 millones de dólares, podríamos estar hablando del doble. En 2007, una empresa de cazatesoros americana llamada Odyssey Marine Exploration anunció que había encontrado en el Atlántico un galeón español hundido con un cargamento de más de 500,000 monedas de plata y oro, valorado en aproximadamente 500 millones de dólares. Lo llamaron el Proyecto Black Swan. Trasladaron las monedas a Tampa, Florida. Las almacenaron en cajas selladas y esperaron. España demandó. Lo que siguió fue uno de los casos legales más complejos de la historia del derecho marítimo internacional. España argumentaba que el barco, identificado posteriormente como la fragata Mercedes, hundida en 1804, era un buque de guerra de la Armada Española, y que por tanto era propiedad soberana del Estado español independientemente del tiempo transcurrido. En 2012, un tribunal estadounidense dio la razón a España. Las 594,000 monedas fueron devueltas a Madrid. Pero el caso abrió una pregunta que sigue sin resolverse completamente. ¿De quién son los tesoros de los galeones españoles? ¿De España, que los extrajo originalmente de América? ¿De los países americanos de donde procedía ese oro y esa plata? ¿De los cazatesoros que los encuentran y los sacan del mar? ¿De los países en cuyas aguas territoriales se encuentran? No hay respuesta simple, y mientras esa pregunta sigue sin respuesta, miles de millones de dólares en oro y plata siguen durmiendo en el fondo del océano, esperando. Esto es lo que los archivos de Simancas llevan siglos ocultando. La corona española sabía exactamente qué barcos se habían hundido. Tenía inventarios detallados de sus cargamentos. Y en muchos casos sabía aproximadamente dónde estaban, pero no organizó expediciones de rescate sistemáticas. ¿Por qué? Porque reconocer públicamente la existencia y ubicación de esos tesoros habría creado un problema diplomático imposible. Otros países habrían reclamado derechos. Los propietarios de los cargamentos o sus herederos habrían exigido compensación. El propio valor del oro habría bajado si se hubiera sabido la escala de lo que había en el fondo del mar. El secreto era más valioso que el tesoro. Y hoy, 500 años después, ese cálculo sigue siendo válido en muchos casos. Hay más de 1,000 galeones españoles identificados en los registros históricos cuya ubicación exacta se desconoce, con cargamentos cuyo valor total supera con creces el PIB de varios países. Y la mayoría de ese oro sigue ahí, esperando. Soy Crónicas Hispanas. Y aquí seguiremos contando la historia que nos define.
Si este video te aportó algo, suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos tesoros crees que se encontrará primero?